Armonizando tu ser con la palabra de Dios tomada de la Biblia latinoamericana. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, habla de que Aarón, intérprete de Moisés vuelve a Egipto. Moisés y Aarón son aceptados por los israelitas. Moisés habla a Aarón. Primeras dificultades, otro relato del llamado de Moisés, antepasado de Moisés y Aarón, anuncio de las plagas de Egipto, segunda plaga ranas, tercera plaga los mosquitos, cuarta plaga los tábanos, quinta plaga la peste, sexta plaga la úlcera, séptima plaga el granizo, octava plaga la langosta, novena plaga las tinieblas y anuncio de la 10ª plaga, el cordero pascual. En el capítulo 4 hasta el capítulo 11 y parte del 12 habla de los hechos entre Aarón y Moisés para trasladar al pueblo hebreo a la tierra prometida. Los que tradujeron esta Biblia hicieron un análisis de acuerdo a los capítulos para que el lenguaje hispano pudiera ser comprendido con frases y palabras de acuerdo a ese idioma, a ese lenguaje. Y por eso vamos a hacer una lectura de los análisis que hicieron los traductores, pero lo más importante en este programa Armonizando tu Ser es que usted elija la Biblia de su preferencia para que pueda estudiar estos capítulos y así comprender el análisis que se hizo a través de cada uno de estos capítulos que fue desglosado en la trayectoria del pueblo hebreo. Moisés busca un pretexto, teme no poseer las cualidades humanas indispensable para un jefe. Dios que llama dará los medios necesarios. Tu hermano Aarón hablará por ti, le dice Dios a Moisés, para entender mejor el papel atribuido a Aarón en estos acontecimientos. Recordemos que en tiempos posteriores los sacerdotes judíos serían llamados descendientes de Aarón. Por esta razón, Aarón, sin duda, hermano de Moisés, en un sentido muy vago, al igual que Miriam, hermana de Aarón, pasó a ser con el tiempo su hermano sanguíneo. Él comparte la autoridad de Moisés e interpreta su palabra. Todo esto apunta en realidad a los sacerdotes de Israel y consolida su autoridad. En un episodio oscuro, Moisés aparece enfermo de gravedad. Su esposa entiende que es por no haber sido circuncidado. Y él entonces, según las ideas de este tiempo, circuncidar a su hijo por él como una tradición. La palabra de Dios no se escucha tan fácilmente en los ministerios de la capital como en el desierto. La respuesta y las decisiones de Faraón parecen ser el modelo al que se refieren muchos gerentes y administradores. Moisés y Aarón reciben una negativa y luego conocen la desconfianza de sus compañeros. A lo largo de la historia encontramos la misma
oposición de lo que no quieren moverse para liberarse, no confían en el éxito o no hacen caso y no apoyan a los líderes que trabajan por su bien. Como ya lo notamos, las fuerzas que se oponen a nuestra liberación no conocen la frontera entre opresores y oprimidos. Nótese de paso los apuros de esos secretarios israelitas que mandaban al pueblo en nombre de la autoridad egipcia. A Dios no le faltan los medios para llevar adelante su obra libertadora, pero es necesario que Moisés y otros con él tengan fe y perseverancia, perseverando para ayudar con este proyecto. Dijimos al comienzo de este libro que se juntaron varios relatos de lo mismo acontecimiento. Aquí empieza un relato más tardío y más resumido del llamado de Moisés. Nótese el deseo de recordar una lista de su antepasado. Esta preocupación se notará a lo largo de la historia bíblica y hasta en el Evangelio. Este párrafo escrito por los sacerdotes atribuye a Moisés una vida de 120 años, es decir, da 3 generaciones, cifra perfecta. 40 años al salir de Egipto, 80 años al encontrar a Dios, 120 años al morir. Aquí viene la plaga de Egipto. Los párrafos que proceden del relato más antiguos, plaga, el otro relato, el eloísta, trae el tercer relato, añade lo de la úlcera. Los escritores bíblicos sabían que el poder del mal obra también milagro para oscurecer las intervenciones de Dios. También se describen las reacciones de la gente que reconoce los signos de Dios. Si por eso llegar a la conversión verdadera. Al leer las plagas o desventuras de Egipto, el lector moderno se preguntará 3 cosas. ¿Existieron realmente esos milagros estupendos para dañar a los egipcios? Si se trata de fenómenos naturales, ¿debemos pensar que cualquier desgracia es un castigo de Dios? En campesino o ciudadano egipcio era responsable de la política del faraón y merecía ser castigado. En cuanto a los primeros, sabemos que estos relatos fueron narrados y ampliados durante siglos por los israelitas. Quieren decir que por medio de desgracia naturalmente propia de Egipto, langosta, Nilo rojo, rana, Dios manifestaba su voluntad al faraón. En cuanto al segundo, Dios no advierte mediante signo lo mismo dirigente de una nación. Si pudieran abrir los ojos sobre los males que aquejan a su país, verían que la injusticia se pagan caro. En cuanto a la tercera pregunta, no olvidemos
que los autores sagrados tenían la mentalidad de su ambiente. No se preocupaban por saber si los egipcios o si el mismo faraón había cometido un pecado al oponerse a Moisés. Solamente veían que se oponía al designio de Dios y debía ser vencido. Es lo que expresaban con la palabra castigado. No se preguntaban sobre la suerte del campesino egipcio. Para ello, Egipto representaba el poder injusto y Faraón el enemigo de Dios. Desde el libro de Éxodo, que es cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud, venimos aprendiendo con signos y hechos sobre lo que significa la fe en nuestro Padre. He endurecido su corazón. Aquí guardamos un modismo hebraico que debería entenderse como dejé que su corazón se endurezca. Pero para los hebreos, el corazón es el lugar donde se decide, como para nosotros es la cabeza. Esto, pues, no quiere decir que Dios volvió malo el corazón del faraón, sino que el faraón se empecinaba. Y eso es lo que quería Dios, pues su plan saca partido aún de los obstáculos que le oponen. El autor ciertamente no quería decir que Dios había llevado al faraón a que pecara. Morirán todos los primogénitos de Egipto. Se acerca la 10ª plaga. El ángel de Yahvé hará morir a los hijos de Egipto. Muy posiblemente este ángel de Yahvé designa como en 2 de Reyes 19:35 una epidemia de peste. Entonces se celebra la comida del Cordero Pascual, que es para preparar a los hijos de Israel a salir de la tierra de Egipto. Tome cada uno de los corderos por familia. Los antepasados de los hebreos, cuando peregrinaban con su rebaño antes de bajar a Egipto, celebraban cada año la Pascua del Cordero. Lo sacrificaban en la primera luna de la primavera, periodo especialmente crítico para las ovejas recién paridas en víspera de las migraciones primaverales, y se mataba a uno para salvar a todos. El cordero escogido para la fiesta se guardaba algunos días en la misma habitación para que se identificara mejor con la familia y llevara sobre sí los malos espíritus, las malas suertes, los microbios y otras faltas de todo su integrante. Luego con su sangre se rociaba la tienda, la campaña, alejando de este modo a los espíritus exterminadores listos para atacar a hombres y animales. Al ver esto, sangre yo pasaré de largo. Vemos aquí cómo se
cambia el sentido de la antigua fiesta. Dios se dice y se repetirá durante siglos. Ha querido la Pascua en el momento de la salida de Egipto, cuando él castigaba a los egipcios. Al perdonar a los primogénitos de Israel, Dios recuerda una vez más su oposición formal a los sacrificios humanos. Es verdad que los primogénitos de su pueblo le pertenecen, igual como las primicias de la tierra y de los animales. Pero ya que Dios mismo perdonó a los primogénitos de Israel cuando salieron de Egipto, todo primogénito de Israel será perdonado, pero tendrá que ser rescatado. Éxodo 13:13. Es la Pascua para Yahvé. La sangre del Cordero sella el pacto de Yahvé con el pueblo al que viene a escoger en medio de todo lo demás pueblo. En adelante la Pascua será la fiesta de la independencia de Israel y Dios dispondrá que Jesús muera y resucite en los días de la Pascua. Pues la muerte de Jesús sella la nueva alianza de Dios con los hombres. Vea esto en Lucas 22:20. Cada una de nuestras misas se arraiga en la muerte y en la resurrección de Cristo, el Cordero de Dios. Pero ¿no ayuda eso a penetrar más profundamente en nuestra vocación al servicio de un mundo que Dios continúa liberando? Con eso estamos muy lejos de la idea de una obligación religiosa que hay que cumplir. Cuando siglos más tarde Israel pasó a ser un pueblo de agricultores, se acostumbraron a celebrar cada año en la primavera una fiesta que duraba una semana y durante la cual se comía pan sin levadura. Esta fiesta era de origen pagano. Los sacerdotes judíos, en vez de luchar contra este uso, prefirieron juntar esta semana con la fiesta de la Pascua y darle un nuevo significado, relacionándolo con la salida de Egipto. Este pan no fermentado tenía que recordar la salida apresurada en que faltó tiempo para hacer fermentar el pan. Aquí encontramos otras instrucciones más antiguas sobre la manera de celebrar la Pascua. Salió con ello un montón de gente. La caravana no tenía cara de pueblo santo. Ahí estaban los que, por razones muy diversas, se habían decidido a salir con los hombres de Moisés. A todos los recoge el Salvador en su red y solo con el tiempo y la prueba en el desierto se reconocerá a los fieles. 600,000 hombres. Esta cifra fabulosa solamente quiere expresar la importancia religiosa de esta salida. En realidad, los que salieron con Moisés no debían de ser más que unos 200 hombres con sus mujeres y sus hijos. No olvidemos que estos eran pastores y no podían vivir con menos de 10 animales por persona.
Una tropa de 200 personas iba con unas 2000 ovejas y burros. Los pozos del Sinaí y su oasis no permitían el tránsito de rebaño más importante. Tal vez esta exageración se deba a que se trata de un relato popular, más probablemente la amplificación e intencional, pues esto los escribieron los sacerdotes para quienes la tropa de Moisés protagonizaban la marcha de Israel a lo largo de su historia. Y este es el mensaje que nos quisieron dejar. Esa partida de la gente de Moisés era el comienzo de una inmensa aventura. Hermanos, te invito a leer las Escrituras y a escudriñarla, a meditar sobre ella, a rumiar la palabra de Dios, a aprender la historia del pueblo de Dios desde sus inicios, leyendo las Escrituras y meditándola para descubrir qué te dice a ti esa palabra en tu corazón. Hemos leído un análisis de los capítulos del 4 al 12 del libro de Éxodo en la Biblia latinoamericana, pero yo te invito a que estudies los capítulos.